Buenas tardes, apreciados estudiantes. Voy a iniciar con las orientaciones para esta primera semana del módulo número 4. Recuerden pues que ya estamos prácticamente que en la recta final de la desarrollo de lo que son los contenidos programáticos de la activa de sistemas nivel 2. Para esta semana pues vamos a recibir orientaciones. Es una guía que va a ser un poco extensa, pero es bastante práctica. Esa tarea para esta semana la he llamado repaso de fórmulas. Aquí en este taller vamos a repasar prácticamente que todas las fórmulas que hemos visto desde el inicio, porque pues a medida que voy revisando los talleres hay algunos estudiantes que veo que todavía no implementan las fórmulas básicas de manera correcta. Entonces, pues debido a ello, obviamente no son todos, pero sí hay un porcentaje un poco mayoritario. Entonces, debido a ello, decidí implementar una guía de repaso, la llamé repaso esta semana para que pues vamos resolviendo otro tipo de ejercicios, aplicando las fórmulas que ya conocemos. Como estamos en inicio, ya ustedes podrán ver las 4 actividades que se proponen en cada módulo. La primera se llama repaso de fórmulas mixtas. En el próximo encuentro que tengamos, vamos a trabajar algunas funciones lógicas. En el siguiente encuentro haremos un repaso general donde implementaremos pues fórmulas lógicas y mixtas, fórmulas trigonométricas y lo que alcancemos a trabajar. Y tenemos ya programado un examen final que lo debemos resolver después de que estas 3 tareas estén listas. Invitarlos a que por favor pues estemos al día en las actividades y en la parte financiera de la optativa, irles poniendo, asignando las notas a tiempo para que no nos quede todo para último momento. He estado revisando la información para pasar los reportes a la institución y hay algunos estudiantes que no han cancelado ni siquiera el primer módulo todavía. Entonces, por favor, yo les agradezco que vayan poniéndose al día, quedando al día con el pago de la optativa para tenerle las notas a tiempo, porque cuando llegue para las certificaciones deben estar a paz y salvo con todo. Entonces, no quiero que en ese momento por premura vaya a equivocarme en alguna nota. Vamos a tratar pues de ir quedando al día con los pagos para que ustedes tengan pues sus notas respectivas a tiempo. Entonces les doy esa parte. Los que todavía tienen actividades pendientes de los módulos anteriores porque llegaron tarde o porque de pronto no han tenido disponibilidad de tiempo para resolverlas, tengan en cuenta que todavía están habilitados los canales y los medios para que puedan resolver esos ejercicios. Bueno, entonces ahora sí voy a darles las orientaciones para esta semana. Entonces, cuando ingresemos cuando ingresen a sus plataformas, recuerden que deben buscar el módulo que se llama Optativa 4, que es el que empezamos hoy. Vamos a la tarea número 1, repaso de fórmulas mixtas. Allí ya previamente les he dejado un mensaje posterior a la culminación de la clase, pues les subiré el enlace con la grabación y ahí mismo se encuentra la guía de mensaje que vamos a resolver esta semana. Ya les estoy proyectando la guía para que la conozcamos. Vamos a hacer una tabla muy pequeña. Esta pequeña tabla que contiene algunos elementos y contiene unas cantidades. Entonces, después de que diseñemos esta tabla, que se transcriba la información, al lado de esa tabla, crear una segunda tabla con esta información, valor calculado y fórmula usada. Entonces, aquí vamos a resolver cada ítem. La tabla nos pregunta suma de cantidades, promedio de cantidades, redondeamos las cifras, vehículo más costoso, el más económico, tipos de vehículos, tipos de camiones, bueno, en fin, vamos a resolver todo lo que nos va preguntando esta segunda tabla. Entonces, lo ideal es que una vez diseñemos, junto a esa, diseñemos la segunda. Observen que en la guía de esta semana les he dejado como un compendio donde ustedes podrán consultar las fórmulas que más hemos usado nosotros en el transcurso de lo que llevamos desarrollado
en este módulo de Excel. Las fórmulas más básicas pues son la de la suma, el promedio, el máximo, el mínimo. Hemos trabajado la función redondear, la función contar a y contar puntos sí. Entonces ya a partir de estas funciones que tienen la extensión punto sí, empiezan ya lo que son las fórmulas de nivel intermedio, donde nosotros debemos buscar un resultado de acuerdo a una condición establecida. Entonces, ahí mismo dentro de la guía, pues está como la explicación de qué hace cada fórmula, para qué me sirve, como para que aterricen un poco más la conceptualización. Y hay un ejemplo de cómo se aplica la fórmula, cómo se implementa. Entonces recuerden que nosotros aquí en cada fórmula que cambiamos, lo que está dentro del paréntesis, porque pues depende del rango de lo que yo quiera sumar, promediar, buscar el máximo, el mínimo, en fin, para lo que yo estoy buscando. Entonces, para que el video no fuera tan extenso, yo ya tengo digitada la información en una hoja de Excel para que la pudiéramos trabajar pues un poco más. Aquí ya se las estoy proyectando, de modo que la podamos trabajar más rápido, la parte de la explicación. Entonces, ahí tenemos lo que está en la guía, elementos y cantidades. Voy a dar esta opción. Tenemos elementos y cantidades. Si quieren usar colores, lo pueden hacer como para ir resaltando. Bueno, entonces, tenemos una cantidad de vehículos o transportes, automóviles de lujo, camiones, bicicletas, patines, bueno, una serie de elementos con unas cantidades. Entonces, lo que me pide la guía esta semana para resolver es diligenciar esta tabla, ubicando los resultados aquí donde les voy a dejar en color azul. O sea, aquí es donde vamos a ir ubicando los resultados para trabajar de manera organizada. Entonces, si tienen dudas o no recuerdan alguna de las fórmulas que ya hemos trabajado, se dirigen un momento y las van revisando allí. Entonces, ahí están. Por ejemplo, si quiero sumar, entonces, ahí está una ligera explicación. Totalizamos entonces utilizo la fórmula igual suma. Si voy a promediar, a buscar el valor máximo, el mínimo, el valor menor, el valor mayor, en fin. Entonces, ahí tienen como un pequeño resumen de donde ustedes se van a poder apoyar, los que todavía no tienen la destreza suficiente con el manejo de las fórmulas. Entonces, aquí me está viendo que sume las cantidades. Entonces, lo primero que debemos agregar es el signo igual. Hago el llamado a la fórmula de la suma, abro paréntesis y me debo sumar todas las cantidades que estén en mi tabla. Pues doy clic sobre el primer valor, dos puntos y el último valor. Cierro paréntesis, presionamos Enter y ahí me está dando el resultado. Quiero pedirles por favor que cuando ustedes pues estén en la solución de su actividad, utilicen las fórmulas, porque hay algunos talleres que he revisado donde únicamente me están enviando los resultados. Es decir, aquí no existe, en esta celda no existe fórmula, sino que me escriben la cifra 221.69 o 69, me envían esto. Entonces, cuando yo hago la revisión, que me ubico sobre la celda, observen que las fórmulas únicamente me muestra el número, o sea, el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que no están haciendo los ejercicios con fórmulas. No sé de dónde sacarán el resultado. Supongo que lo están tomando es de la misma grabación que yo les hago, porque como siempre resuelvo los ejercicios aquí, entonces lo que hacen es copiar los resultados unos. Entonces, pues obviamente ahí no hay proceso de aprendizaje que se pueda valorar, porque no es transcribir información, sino que ustedes apliquen lo que yo estoy explicando en cada momento de encuentro que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico aquí sobre esta celda, donde está el 521 y voy a la barra de las fórmulas, ahí está la fórmula que se usó. Entonces, ahí yo evidencio que el estudiante trabajó o aplicó la promedio de cantidades. Hacemos lo mismo. Igual llamamos la fórmula del promedio
y trabajo sobre la misma columna, sobre la columna B. Entonces, ahí el promedio me da 52.169, de acuerdo pues a los datos que estén aquí. Quería también hacer énfasis en un aspecto que me parece muy importante, y es que algunos estudiantes donde hacen sus ejercicios, sus actividades, el equipo tiene una configuración a la que yo tengo a la que les estoy compartiendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que algunos equipos no reconocen la coma para aplicar los decimales, sino que conocen es el punto. Entonces, observen que aquí el resultado es 521,60. Quiere decir que este se configuró para trabajar decimales con la coma. Pero hay otros equipos que no reconocen la coma, sino el punto. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 567, observen lo que va a pasar. El resultado aquí cambió a 471,002. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucede es que este número no lo está teniendo en cuenta para el proceso. ¿Por qué? Porque el equipo no está configurado con punto para marcar los decimales, sino con coma. Entonces, como ese resultado no lo tira, no lo está sumando. Me sumaría a partir del 100 hasta el 20, así yo en mi fórmula lo tenga desde B2. Entonces, hay que estar atentos a esto, si sus equipos trabajan con coma o trabajan con punto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hago para saber para saber con coma o punto? Revisen. Mire, por ejemplo, acá yo ya apliqué la fórmula, ¿sí? Entonces, aquí abajo en esta notificación que me dan todas las fórmulas, cuando yo las empiezo a trabajar, me muestra si es punto y coma o es punto. Entonces, por ejemplo, acá dice suma número 1, punto y coma. Ya sé que este equipo trabaja con la coma. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque aquí me muestra el punto y coma. Si me mostrara solo la coma, trabajaría. Si me muestra punto y coma, quiere decir que las cifras para marcar decimales las debo configurar con la coma, 50,67 para que me valide los decimales. Si aquí me aparece un punto o solamente la coma, quiere decir que el equipo me va a reconocer la cifra siempre y cuando yo marque los decimales con el punto. Entonces, ejemplo, si dice suma, abro número 1, coma, número 3, quiere decir que el equipo trabaja con punto para marcar los decimales. Entonces aquí voy a devolverme, como ahí tiene el punto, entonces quiere decir que este me reconoce es la coma para los decimales. Observen que aquí ya le he puesto la coma y volvió al resultado real. Eso para que lo tengamos en cuenta. Si no nos llega a dar el resultado, entonces cambien aquí por punto o cambian por la coma si de pronto lo escribieron con el punto. Eso es configuración del equipo donde estén trabajando. Bueno, aquí vamos a aplicar la función redondear, pero me pide únicamente redondear la cifra de los automóviles de lujo. Entonces observemos que automóviles de lujo es el primer elemento. Nosotros tenemos automóviles solitos, entonces me piden son los de lujo. Creo que al final hay otro. Voy a mirar en la guía, solo automóviles, automóviles de lujo. Sí, está bien. Tengo dos que son solo automóviles y de lujo solo tengo uno. Bueno, entonces sigo trabajando en el redondeo de las cifras solo para los automóviles de luces. Llamo la fórmula. Igual, recuerden que debemos aplicar la fórmula redondear, abro paréntesis. Dice que marca número. Observen que aquí la fórmula me va dando también una pauta. Número, o sea, quiere decir que marque el número. ¿Cuál número? El que corresponde a los automóviles del 50,67. Aquí dice que sigue el punto y coma. Entonces, marco punto y coma. El segundo parámetro dice decimales. Eso quiere decir que yo debo agregar aquí un número según la cantidad de decimales que yo quiero. Entonces, si yo quiero 2 decimales, escribo el 2, 3 decimales el 3. Si quiero un solo decimal, agrego el 1. O si no quiero decimales, le agrego el 0.
En este caso vamos a trabajarlo con 0 decimales. Entonces me dice que los automóviles de lujo, redondeando la cifra, me daría una cantidad de 51, porque ya hizo la aproximación matemática para el redondeo de la cifra. Igual lo vamos a aplicar aquí, pero ahora buscamos los camiones de carga. Entonces llaman la fórmula redondear y van a trabajar con camiones de carga, que es exactamente la misma cifra, 50,67. Ese resultado lo damos aquí. Ahora, dice vehículo más costoso. Aquí no sería más costoso, sino, voy a corregir aquí, con más unidades. ¿Qué? No tenemos los costos en la tabla. Entonces, vehículos con más unidades. Entonces, sí tengo las cantidades, entonces lo voy a resolver. Recuerden que cuando estoy buscando el número más grande o el mayor, el más extenso, en este caso sería el que más cantidades tiene, lo hago aplicando la fórmula max. Entonces, igual max, abro paréntesis y selecciono el rango de las cantidades, que es donde yo buscar los valores mayores. Cierro paréntesis y me dice que el vehículo que tiene más unidades es los que tienen 100. Aquí tenemos dos, de tráfico pesado y bicicletas, pero igual pues me está marcando la cifra de 100, que es la más alta, está correcto. Ahora, el que sigue, vehículo más económico, entonces vamos a corregir. No es más económico, sino vamos a corregir, le agregamos menos unidades. Vehículo con menos unidades, aquí. Recordemos que también tenemos una fórmula para hallar las cantidades más pequeñas, las más bajas, las más reducidas, las más cortas, que sería igual min. Abre paréntesis y seleccionamos las cantidades, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces el vehículo con menos unidades tiene 20. Aquí está. ¿Qué sería el último automóvil que está allí dejado en la tabla? Aquí hay un 20.35. No entra porque ese coma 35 pues me representa cierto valor dentro de la tabla. Entonces él toma como el menor el número 20. O sea, estos decimales, este coma 35 lo hace mayor a solo 20. Bueno, esto es simplemente son fórmulas de repaso de lo que ya hemos visto en sesiones anteriores. Aquí hay una fórmula que sí ya aparece nueva, que la voy a enfocar un poco más hoy porque no la habíamos trabajado, que es la fórmula para contar. Entonces tenemos contar cifras o datos numéricos. Y tenemos otra fórmula que es para contar textos o datos alfanuméricos. Entonces, cuando nosotros necesitemos contar cifras, o sea, números o datos numéricos, vamos a utilizar la fórmula que se llama contar. Y cuando necesitemos hacer conteo de textos o datos alfanuméricos, los datos son aquellos que pueden venir mezclados con un número, con una coma, con un carácter especial, vamos a utilizar la fórmula TAMAR, pero le agregamos una A al final. Entonces, solo contar me cuenta cifras o datos numéricos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y contar A me sirve para contar solamente aquellos datos que son alfanuméricos o que corresponden solo a textos, porque hay diferencia entre los dos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos tipos de vehículos se tienen para la venta? Entonces, los de vehículos son los que encontramos en la columna A. Y observemos que en particular la columna A pues contiene son solo textos. Voy a aplicar la fórmula contar A, que es la que me sirve para contar textos. Entonces, igual contar, le agrego la letra. Recuerden que la A hace referencia a letras, a textos. Entonces, contar A, cuento desde el primer elemento de mi tabla, puntos, hasta el último. Vemos que ahí ya
me está resaltando o me está marcando todos los elementos de la tabla. Presionamos en, dice que tengo 10 tipos de vehículos. Si yo los cuento de manera manual, voy a evidenciar que es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora miremos si yo aplico la fórmula, solo contar, abro paréntesis, y cuento mis elementos, mis transportes, mis vehículos, solo con la fórmula contar. Pues observen que la fórmula está bien organizada, o sea, está correctamente planteada. Solo contar estoy usando acá en este ejemplo que les estoy dando. Igual contar, pero voy a usar contar para la primera columna que contiene textos. Y observen qué pasa, me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque usé solamente la expresión contar. Y solo contar me sirve para columnas o celdas donde hayan datos numéricos o hayan cifras matemáticas. Entonces me da 0. ¿Por qué? Porque lo puse a contar, lo organicé para que me contara por la columna A y en la columna A no hay datos numéricos, no hay números. Si yo le digo contar aquí, pero le pido que me cuente por la columna B2 hasta B11, igual contar desde B2 hasta B11, cierro paréntesis, observen la diferencia. Me da 10 también, que efectivamente son 10 cantidades lo que tengo. ¿Por qué si me dio la respuesta correcta? Porque estoy utilizando solo contar y solo contar, como les resalté acá, es para, aquí como les resalté aquí, solo contar me sirve para hacer el conteo, valga la redundancia, de aquellas celdas donde existan números. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de esta fórmula. Si lo que yo voy a contar tiene valores numéricos o son series de texto. Bueno, ahora por último, vamos a mirar cuántos tipos de camiones están disponibles para la venta. En referencia a esta parte, me pide que utilice la herramienta de los filtros. Entonces, vamos a seleccionar título, elemento y cantidad. Voy a la sección modificar, abro el icono ordenar y filtrar y doy clic sobre el filtro. Observen que de manera automática en cada columna apareció una pestaña en la de elemento y en la de cantidad que seleccioné. Entonces me dice que cuántos tipos de camiones están disponibles. Los camiones están en la columna A. Entonces voy a abrir el filtro. Esta caja que dice buscar, escribo la palabra camiones. Y doy clic sobre la opción aceptar. Entonces aquí me está mostrando que tengo 3 tipos de camiones. Tráfico pesado, bidimensionales y camiones de carga. Entonces, ya aquí evidencio que tengo 3. Observen que aquí el resto de la información no se muestra porque tengo aplicado el filtro, lo evidencio aquí en la pestaña. Observen que ahí aparece como una figurita, como un embudo. Quiere decir que está filtrado. Entonces, abro el filtro, doy clic sobre la opción seleccionar todo y acepto para que me devuelva toda la información de mi base de datos. Entonces, ¿cuántos camiones están disponibles? 3 tipos. Y ahí está. Esta no la hacemos con fórmula. La vamos a aplicar con los filtros. Entonces, este 3 corresponde a los camiones de carga, camiones bidimensionales y los camiones de tráfico pesado. Entonces, esta es la propuesta para esta semana. Es una propuesta de repaso para fortalecer temas que he visto que en algunos todavía se dificultan porque necesito ya empezar a trabajar las fórmulas de intermedio y para pues obviamente continuar con las de nivel avanzado, que ya serían tablas dinámicas, manejo de macros, ¿sí? Entonces necesito que vayamos avanzando
como a un paso, a un buen ritmo. Entonces, esta es la propuesta para esta semana. Aquí deben aplicar la fórmula de redondear. Yo no la hice para que ustedes la apliquen, pero sí se las recordé aquí con la solución de los automóviles de lujo. Cuando el ejercicio esté listo, ustedes lo van a guardar como hacemos siempre, archivo, guardar como, lo guardan en la opción que ustedes quieran y posteriormente lo vamos a enviar a la plataforma. Aquí pues sobre la guía no vamos a una actividad porque pues ya la hicimos en el Excel, que es donde mostramos todos los resultados. Para el próximo encuentro que tengamos, ya vamos a empezar a trabajar las fórmulas, como les dije hace un momento, las fórmulas lógicas, como son esta que está al final de la tabla, a contar puntos sí, promedio puntos, suma puntos sí, o sea, ya vamos a ir trabajando fórmulas de nivel intermedio, como son las fórmulas lógicas. Ya vimos la función sí, que fue en un encuentro anterior, pero vi que se presentaron bastantes como dificultades en algunos estudiantes. Quise retomar con este repaso para en el próximo encuentro reforzar todo lo que corresponde a las funciones lógicas, que son aquellas que llevan extensión punto sí, contar punto sí, promedio punto sí, suma punto sí, y lo que es la función sí, que es para decisiones. Entonces, esta sería la propuesta para trabajar esta semana. Espero que por favor los que les faltan a enviar lo hagan. No dejemos todo para último momento, porque pues ahí si se hacen los envíos o los pagos tarde, pues yo voy a tener que quedarles un poco como mal con la carga de las notas, por lo que no, o sea, nosotros debemos cumplir fechas. Si por ejemplo un estudiante que hizo las actividades faltando 2 días para certificarse, cuando vaya a solicitar el pase y salvo no se lo van a entregar porque todavía, un ejemplo, le faltan de la optativa, porque esta materia o este curso, esta capacitación que ustedes eh, están desarrollando tiene la misma importancia y la misma validez que el resto de módulos que ustedes trabajan en su carrera técnica donde estén inscritos. Entonces, por favor, saquen el tiempo. Yo sé que a veces se dificultan las cosas por los múltiples compromisos que cada uno tenemos, pero saquen el espacio para que vayan poniéndose al día con actividades. Y pues de hecho, en la medida que se van dando las actividades, pues también se van poniendo al día en los pagos para poderle subir las notitas y tener todo pues, a tiempo. Bueno, entonces recuerden, vamos a enviarlo en la tarea número 1, esta actividad, repaso de fórmulas mixtas. Entran allí a la tarea y ahí les va a aparecer el botoncito que dice responder tarea, luego cargan el archivo. Si tienen alguna dificultad con alguna fórmula o con el desarrollo del ejercicio, por favor usen el tablero de anotaciones. Recuerden que el tablerito de anotaciones es este que está aquí, ese blanquito donde ustedes pueden agregar sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, también pues aportes que quieran hacer al proceso. Cuando ya eso esté listo, aceptan o realizan el proceso de envío. No sé, alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer. Si no, pues finalizo la sesión. No, no, señora, gracias, profe. Bueno, tengo pues como asistente a Julie, que siempre está ahí puntual en las clases, y tengo un número telefónico que no sé a quién corresponde. Le agradezco por favor que a través del WhatsApp, si quiere, me recuerde el nombre para tenerlo en la parte de registro de asistencia. Es como un número de celular. Entonces, por favor, para que me facilite el nombre por el WhatsApp, puede ser, si no lo puede hacer por aquí, por este medio. Y finalizo entonces la sesión. Quedo atenta por los canales que tenemos dispuestos para interactuar, que es por si se les presenta alguna dificultad. Feliz y bendecida semana. Los espero en el próximo encuentro. Profe. Bueno, con gusto. Ah, perfecto, es Janeira. Perfecto. Bueno, voy a finalizar la sesión. Nos vemos en un próximo encuentro.